Estás escuchando Bendecidos en Cristo, el devocional diario de la IBC Corregidor. Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional Bendecidos en Cristo, basado en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Hoy, en 1 Timoteo capítulo 5, vamos a continuar reflexionando algunos versículos en este día del 21 al 23. Dice la palabra de Dios: Te encargo delante de Dios, de Jesucristo y de los ángeles escogidos, que sigas estas reglas sin hacer discriminaciones ni tener preferencias. No impongas las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otros. Consérvate limpio de todo mal, puesto que a menudo estás enfermo del estómago. No bebas agua sola, sino bebe también un poco de vino. El día de ayer habíamos estado hablando acerca de los ancianos, acerca de cuando un anciano es acusado de alguna falta que tenía que hacerse pues con uno o dos o tres testigos para que valide esa acusación, y que si un anciano continuaba con su pecado tenía que ser expuesto como una lección a la iglesia del comportamiento correcto. Pablo va a complementar esta enseñanza ahora, diciéndole a Timoteo que él como pastor tenía que tener cuidado de no tener en este ejercicio pastoral ni discriminaciones ni preferencias. Otras versiones han usado la palabra prejuicios versus favoritismos. Otra versión dice: haz este trabajo sin prejuicios o parcialidad. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Voy a enfocarlo de dos maneras. Del lado del pastor, voy a ponerme en el lado de Timoteo. Si yo veía que uno de mis líderes, uno de mis ancianos, se estaba portando mal o estaba andando mal, podía tener dos actitudes. Una era que si él no me caía bien o si no me agradaba, inmediatamente lo hundía, porque no era de mi agrado, no contribuye al ministerio, así que lo desaparezco. Eso era tener prejuicio contra la persona o discriminación. Pablo le dice a Timoteo: no hagas eso, no caigas en el prejuicio, no hagas las cosas llevado por tus pensamientos, tus discriminaciones, así no se hace el ministerio. Por otro lado, estaba cuando posiblemente había un amigo, un favorito, algún anciano o líder de mi preferencia, y entonces cuando éste tenía un mal comportamiento, el error de no decirle nada. No decir nada, no hacer nada, a pesar de la falta. Este es un llamado para nosotros, los que somos pastores, líderes, ministros, para todos aquellos que tenemos una autoridad eclesiástica. El ministerio debe hacerse delante de Dios, no para los hombres. Eso significa que yo tengo que tratar a mis ovejas, a mis líderes, conforme a la palabra de Dios, no en base a lo que yo pienso, a lo que yo creo, o incluso a lo que mi simpatía o mi prejuicio diga. El ministerio tenemos que hacerlo delante de Dios. Esto, si es que quien me escucha es un pastor. Pero ahora voy a enfocarlo a nivel de oveja. Tal es usted, oyente, usted que me está escuchando en esta mañana. Cuando vemos en la iglesia pecado, muchas veces somos prontos para atacar y señalar el pecado ajeno, señalar el pecado de aquel a quien no me agrada, aquella persona que no es de mi agrado. Al momento que hace algo, inmediatamente señalo. Eso no se debe hacer, porque estoy teniendo prejuicios. Así como un pastor no debe tener prejuicios para poder llamar la atención a una persona, también como ovejas, como personas, no debemos tener prejuicios para atacar y señalar las faltas de otros. Pero al mismo tiempo, muchas veces personas que señalamos a otros podemos caer en el error de estar socapando, justificando el pecado de mi amigo o de mi familiar.
Y hay que tener mucho cuidado. Estimado oyente, el pecado se juzga según la palabra de Dios. Dios quien juzga al pecador. Nuestros errores y todas las cosas que cometemos muchas veces puede que sean sin mala intención, puede que sean temas de imprudencia. Nuestra actitud es delante de Dios y con un corazón misericordioso, como lo haría el Señor Jesucristo, tener el corazón dispuesto para arreglar las cosas. No atacando, no señalando, no juzgando y al mismo tiempo tampoco justificando, socapando cuando se trate de un familiar o de un amigo favorito. En ese sentido, el apóstol Pablo hace un llamado a la neutralidad, a la imparcialidad y también a la sobriedad para tratar los temas de la iglesia. En este caso puntual se trató de la acusación de un anciano. Para esto también Pablo va a decir en el versículo 22, entonces no imponga las manos a nadie sin haberlo pensado bien, para no hacerte cómplice de los pecados de otros. Aquí se estaba refiriendo cada vez que él, digamos que tenía que aprobar, auspiciar o elegir a una autoridad eclesiástica, él tenía que tener cuidado al momento de elegirlo. Tenía que conocerlo bien, tenía que tener cuidado a quién iba a auspiciar, ya que podía caer en el riesgo de, al no conocerlo bien, ser partícipe de los pecados que esta persona podía tener escondidos. El punto es no hacerme cómplice entonces de los pecados de esta persona por haberle dado una confianza de manera muy rápida sin haberlo conocido. Esto es una aplicación del lado pastoral. Le dice, consérvate puro, no caigas en el error, ten cuidado. Antes de elegir una autoridad, antes de imponerle las manos, antes de elegirlo para subirlo a un cargo, conócelo bien, porque si no, te estás arriesgando a ser parte de lo que luego esta persona va a hacer cuando esté en el ejercicio del ministerio. Ahora, yendo a nivel de la oveja, el congregante, usted que me está oyendo, muchas veces también nosotros somos muy rápidos y muy prestos a abrir nuestro corazón a alguien que no conocemos bien. Tenga cuidado. No abras tu corazón con ligereza. No lo hagas simplemente porque alguien te agradó o te cayó bien a primera instancia. No hagas amistad o compañerismo con alguien que no conozcas bien. No sea que luego te conviertas en cómplice de las cosas que esa persona haga. Conoce bien. Ora al Señor. Elige bien a las personas a quienes tú vas a confiar tus cosas, tus secretos, tus luchas. Ten cuidado a quién vas a abrir tu corazón. No lo hagas con ligereza. Puedes estarte exponiendo. Así que, amado oyente, usted también conozca bien a las personas antes de entregar esa confianza. Finalmente dice en el versículo 23, puesto que a menudo estás enfermo del estómago, no bebas agua sola, sino bebe también un poco de vino. Bueno, ustedes saben que Timoteo era por ser presbítero. Pablo había dicho que el presbítero debía ser no dado al vino. Es posible incluso que Timoteo haya tomado esto al pie de la letra y que tal vez haya llegado a algún rigor ascético. Hay algunos comentaristas que creen que Timoteo era muy estricto en este sentido y dejó de lado totalmente el vino. Algunos creen que Pablo dice que lo menospreciaban en su juventud porque también era pequeño, débil. Bueno, son especulaciones. El punto es que el agua que le estaba bebiendo no le caía bien. Recuerde usted que en ese tiempo no había agua potable. Entonces, sabíamos por la ciencia en ese tiempo que el vino era más puro, que el vino era mejor que el agua, y por eso es que lo exhorta que por medios lícitos de la salud él tenga un mejor ánimo y tenga una mejor alimentación. Amados, esto nos enseña que la Biblia también nos permite confiar en la ciencia, confiar en los medios que la sociedad ha dado, porque no son muchas veces los medios o no son las cosas que la sociedad hace malas, sino la forma como nosotros las utilizamos. El vino en este caso podía ser usado para preservar la salud y ayudar al estómago de Timoteo. Otras personas pueden usar el vino para el mal, para emborracharse, para embriagarse, pero es el uso que le demos a las cosas lo que determinará cómo es nuestro comportamiento delante de Dios.
A todo esto yo podría concluir algo, una palabra clave: sobriedad. La sobriedad que debemos tener en el ministerio. Señor, en esta mañana te pedimos que nos ayudes a ser sobrios por medio de tu Santo Espíritu, para conducirnos en la sociedad, para servirte en la iglesia, para resolver los conflictos y para vivir nuestra vida en el día a día. Gracias, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.